las mujeres a las cuales María León se refería, ¿esas no son pueblo? Son preguntas a formular ante una situación de guerra mediática como la que está viviendo hoy Venezuela, o sea, como la que estamos viviendo hoy quienes defendemos el avance político en la región. Bueno, la policía de la dictadura venezolana que encabeza Nicolás Maduro y de la que fue gestor Hugo Chávez no utiliza armas letales. En consecuencia, democráticamente, la oposición de derecha asalta camiones de la policía. Si ese es el discurso permitido, pues vamos a decirlo así, ¿dónde es que está la dictadura? Justo hoy también el mundo se entera del asesinato de un periodista en México. Y en lo que va de año, es el quinto periodista asesinado. Amenazados o golpeados pasan de la decena. Enrique Peña Nieto está muy preocupado por el deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Es lo que tú llegas a preguntar, bueno, pues entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Qué retorcimiento estamos haciendo al concepto de democracia? ¿Qué es lo que se llama pueblo? Son preguntas que el dominio mediático ha ahorrado a la derecha internacional, porque simplemente la derecha internacional pone los epítetos, su prensa los reproduce, los difunde y los impone. De manera que en ese contexto estamos hablando de la dictadura que niega al pueblo venezolano el derecho a la alimentación. Bueno, siendo la derecha dueña del 80% de los medios de producción y estando el sector que tiene mayor control estatal bajo una guerra que es global, que es la guerra de los precios del petróleo, porque esa es la parte de la guerra económica a nivel global, la guerra por los precios del petróleo. El juego a bajar los precios del petróleo es, bueno, un intento, o no un intento, una acción para frenar economías como la propia economía rusa, que también tiene en el petróleo una importante fuente de divisas. Pero en ese esquema geopolítico, Venezuela es un objetivo muy importante, porque es una forma de frenar, de impedir el avance, el crecimiento económico en Venezuela y facilitar a esa oligarquía derrotada, a esa oligarquía que
ha podido comprar algún proceso electoral, pero no ha podido conquistar el favor de las mayorías populares. O sea, se le está facilitando el poder hacer una vitrina del fracaso de la revolución bolivariana en Venezuela, presentando lo que está pasando en Venezuela como el fracaso de la revolución bolivariana, cuando en realidad es el resultado de una guerra que se libra en varios frentes. Es el resultado de la guerra económica con sus componentes financiero, especulativo, porque ¿quién controla la banca en Venezuela? Bueno, si algún problema, si algún lado débil ha tenido el proceso bolivariano, ha sido precisamente por el hecho de que todavía permanecen en manos privadas medios de producción que son fundamentales. De manera que la guerra económica, quienes puedan dudar de su alcance, no pueden dudar de su existencia. La guerra económica es un hecho, existe. Y es quizás el principal recurso en la estrategia del llamado golpe suave. Golpe suave hasta que pueda llegar a ser realmente un golpe en términos reales, porque la palabra suave lo que te indica es que no hay una guerra civil en el país, que no ha sido resultado de una guerra civil o de una invasión declarada. Pero los linchamientos, los ataques a oficinas públicas, los ataques a patrullas policiales, el vandalismo, no son realmente acciones suaves y han tenido un saldo nada despreciable en términos de vidas humanas. Y de hecho, la misma guerra económica contra este pueblo, contra el pueblo de Venezuela, sabemos que es una guerra criminal y que de hecho forma parte de un esquema más amplio. Es la guerra económica quizás el principal soporte de la guerra diplomática. Fíjense cómo, hemos podido ver cómo se ha utilizado la OEA como un escenario para deslegitimar, para hacer parecer como ilegítimo el gobierno constitucional de Venezuela, que si lo que se requiere para reconocerlo como un gobierno constitucional no es que tenga ese sector el control de la Asamblea Nacional. El gobierno es resultado de unas elecciones, si es el caso. Y la acción del presidente Nicolás Maduro de convocar a la constituyente
a la cual la derecha ha respondido con un llamado a tomar las calles contra esa constituyente, es decir, pueblo, sal a las calles para que no tengan la oportunidad de hablar, para que no tengan la oportunidad de expresar. ¿Por qué? Porque no es la constituyente, no es ese el concepto de constituyente que defiende la derecha venezolana. La derecha venezolana ha querido una constituyente para ver cómo compran votos 55 o 51 a 49 y abajo Nicolás Maduro, dictador, y se fue. Esa es la constituyente que ellos quieren. La constituyente que propone el presidente Nicolás Maduro es una constituyente, o sea, es para tomar el camino, para hacer que la revolución bolivariana marque el paso del avance político sin retorno, de impedir para toda la vida el retorno del puntofijismo, que es la actitud, que es la opción de la derecha venezolana. La derecha venezolana quiere volver al pacto de punto fijo, que es lo mismo que subyace en el intento de aplicar la Carta Democrática de la OEA. Es la intención de retornar a punto fijo. Porque, oye, los fósiles, los dinosaurios, los hombres del Neandertal y las mujeres del Cromañón somos los que defendemos el avance, somos quienes defendemos el avance político. Sin embargo, ellos están defendiendo un pacto de 1958 y eso es modernismo y eso es avance y eso no es atraso para nada. ¿Por qué? Bueno, porque el pacto de punto fijo precisamente deja fuera toda posibilidad de cambio de sistema, de cambio sistémico, porque lo que te establece es la alternabilidad entre ellos. Incluso ilegaliza las corrientes de avanzada. De manera que esto me recuerda una anécdota que en una época contaban mucho Narciso y Conde, de que Carlos Andrés Pérez, en una ocasión, en un acto de una cierta solemnidad, Narciso no quería como darle la mano, y Carlos Andrés Pérez le dijo: Narciso, salúdame, que ya yo no ando persiguiendo comunistas, ya yo no ando persiguiendo comunistas. Reconozco que sí lo hice, pero ya yo me dejé de eso. Entonces, el pacto de punto fijo, o sea, la vuelta con cualquier nombre, le puede poner un nombre, qué sé yo, más moderno, menos parecido a la población aquella o a la casa aquella de Caldera, se le puede poner de otra manera, pero en realidad es eso, es el sello que el poder imperialista, no solamente la derecha de Venezuela, como decía Chávez, no solamente los de aquí, los muchachitos de aquí, no.
no solo la derecha de Venezuela, el poder imperialista quiere terminar de poner al avance político en América Latina, porque habiendo creado esa crisis en Venezuela, en Ecuador, el banquero no pudo comprar las elecciones, hizo lo posible y lo imposible. Sus medios lo ayudaron y todos los lacayos de América Latina lo aplaudieron. Pero Guillermo Lasso perdió las elecciones en Ecuador, pidió un recuento y el recuento confirmó que perdió las elecciones en Ecuador. Entonces, quieren revertir eso. O sea, la idea es revertir el proceso de avance político no solo en Venezuela, en América Latina y donde se pueda. Incluso la derecha venezolana está haciendo el papel que en otros momentos, que en el 65 hicieron aquí figuras cuyo nombre todos conocemos. Es prácticamente llamando a la invasión, pero no es que la invasión llega porque ellos la llaman. Es que la invasión no ha llegado porque el pueblo está de pie. Es que la decisión de tomar esa tierra, de poner al servicio de la seguridad nacional de los Estados Unidos y del capitalismo y a los intereses del capitalismo internacional, los enormes recursos que tiene Venezuela, esa decisión está tomada, no se ha podido ejecutar, no se va a poder ejecutar, porque el pueblo de Venezuela está de pie. Ese pueblo que es juventud, ese pueblo que es hombres conscientes, ese pueblo que es mujeres, muchas mujeres, la representación de la mujer venezolana no son Lilian Tintori y Missy de Capriles. La representación de la mujer venezolana son esa leona que nosotros, a quien nosotros pudimos ver y escuchar, y muchas otras mujeres que día a día se enfrentan a la guerra económica, a la inseguridad y a otros problemas que está creando la táctica del golpe suave contra la revolución bolivariana, no la revolución bolivariana.